Bueno, hola chicas y chicos de cuarto. Hoy vamos a tener una especie de clase virtual, vamos a hacer de cuenta como si estuviéramos en la clase y voy a explicar algunos conceptos o ideas. Cuando yo les digo la palabra entretenimiento, ¿qué se les viene primero a la cabeza? O sea, entretener significa una acción que nos lleva a pensar en juegos, diversión, reuniones sociales, ¿no? Si nosotros pensamos hoy en día lugares de entretenimiento, podríamos pensar en cines, teatros, los clubes, los restaurantes o patios de comida, los shoppings, ¿sí? Esos serían centros de entretenimiento o lugares de encuentros sociales que nosotros conocemos hoy en día. Ahora, nosotros estuvimos hablando un poco de lo que era en tiempos coloniales. Estuvimos viendo el tema de la alimentación, el tema un poco de las costumbres, la situación, el contexto político y social que había en ese momento, ¿no? Por quienes estaban gobernados. Pero ahora también es interesante saber un poco, no sé, cómo se entretenían en esa época, qué eran las cosas que les divertían hacer o las reuniones que solían frecuentar y demás. Bien, nosotros, como bien sabemos, estuvimos gobernados por mucho tiempo. De hecho fuimos conquistados por los españoles, entonces muchas costumbres las fuimos adoptando de los españoles y costumbres también europeas. Una de esas costumbres que en ese momento, en la época colonial, se divertían eran la corrida de toros. No sé si alguna vez la escucharon, que es bien de origen español. Que la corrida de toros consistía en un lugar, un centro de una plaza, en donde se enfrentaban, se lidiaban con los toros más bravos y había personas que luchaban contra esos toros para ver quién vencía. Podía ser a pie o a caballo, y eran entretenimientos que convocaban muchas masas de personas para ver como esa función. La corrida de toros igual se hizo hasta 1819, cuando el virrey de ese momento quiso suspender este tipo de entretenimiento por una cuestión moral, porque muchas veces cuando se vencían a los toros se los sacrificaba, se los mataba. Entonces decidieron suspender este tipo de entretenimiento, y también por una cuestión de seguridad, porque era un tipo de entretenimiento un poquito peligroso, ¿no?, para los que frecuentaban y los que participaban en este tipo de juegos. El mago Marbelo y su capa mágica. Entrada al foro. Concurso especial para novilleros. El sobreviviente ganará un premio.
Bien, otro espacio así de reuniones sociales que era muy común en esa época eran los cafés. Uno de los más conocidos era el café Tortoni, que de hecho hoy en día sigue existiendo. No sé si ustedes habrán averiguado la consigna anterior, pero el café Tortoni sigue existiendo, sigue funcionando como un café. Ahí asistían la gente de la élite, se le dice, o la gente de clase alta porteña. Generalmente esos espacios invitaban mucho a lo que era la discusión o intercambio de ideas políticas o económicas del momento. También me parece hacía un intercambio de debate de libros que se leían, de reuniones sociales. Bueno, también se comía, se bebía, se jugaba las cartas. Otro café que era muy conocido en esa época era el Café La Victoria, que también tenía mesas de billar para jugar. Estaba también el Café Pecho de Marco, que era un café en donde generalmente se reunían los fieles y jóvenes fieles que apoyaban a la corona española y a Fernando VII, que se acuerdan que era el rey de España en ese momento. Entonces las personas que tenían como los porteños que tenían ese tipo de ideologías, generalmente se reunía en el Café Pecho de Marco. Y después está el café Los Catalanes, que ahí se reunían en general los fieles a Mariano Moreno, que se acuerdan que Mariano Moreno había sido el secretario de la primera junta y que tuvo las ideas revolucionarias justamente para desligarse de los españoles. Bien, otro espacio de entretenimiento que ya existía para esa época eran los teatros, que hoy también en día siguen vigentes. Los teatros más conocidos o más destacados de esa época eran la Ranchería y el Comediante, que eran lugares, espacios abiertos para todo tipo de gente. Asistía cualquier persona de distinta clase social, ya sean negros, criollos, españoles, dirigentes, políticos y demás. La única consigna que había para los teatros era que las mujeres y los hombres no podían sentarse juntos, se los separaba al entrar al teatro. Las mujeres solo podían asistir a los palcos, que eran como una especie de balcones separados o marginados en un sector del teatro, y no podían ir al sector de las plateas, que ahí solamente podían asistir los hombres. Eso era como una costumbre de la época. Ahora yo les pregunto, o no sé, ustedes se preguntarán, ¿cómo se conocían los hombres y las mujeres? ¿Cómo interactuaban? Porque muchos tipos de entretenimientos eran muy exclusivos para los hombres. O sea, los cafés generalmente concurrían más hombres, o la corrida de toros también. Los teatros estaban separados. Entonces, ¿dónde se conocerían hombres y mujeres? ¿Dónde interactuarían? Bien. Un espacio en donde concurrían hombres y mujeres y donde se daba el lugar para que pudieran interactuar era el Paseo de la Alameda. ¿Qué es el Paseo de la Alameda? Bien, el Paseo de la Alameda era un paseo, un circuito que estaba a orillas del Río de la Plata, que se creó justamente para que la gente pudiera salir a pasear y para poder interactuar. Era otro espacio de reunión social. Antiguamente, antes de que se inaugurara el Paseo de la Alameda, esa zona era una zona muy poco habitable porque, ¿qué pasa? El río, toda la gente de alrededor tiraba sus desperdicios por ahí, o sea, no era un lugar muy agradable para visitar. Pero ¿qué pasa? El virrey Bertis decide convertirlo en un lugar justamente para aprovechar, para que pueda ser concurrido y visitado, para que se pudiera dar un paseo. Entonces, al principio se hizo un paseo solo de 4 cuadras, en la cual, colocaron banquitos, plantaron árboles, sauces, ombúes, lo empezaron a poner mucho más pintoresco. Y la gente empezó a concurrir ahí, iba a pasear por la tarde, las mujeres iban con sus mantillas y con sus pañuelos españoles y sus abanicos, iban ahí de la mano, entrelazadas con otras mujeres charlando, y por ahí algún caballero se les acercaba y interrumpía su charla y la saludaba con el sombrero, y la mujer con el abanico le respondía. Era una forma también de coquetear en ese momento, y de esa forma también interactuaban un poco hombres y mujeres. Muchas veces a la noche incluso también la gente se daba baños en el río de la Plata. También era una costumbre que se hacía mucho en ese momento.
Otro lugar así más de reunión y encuentro social eran las tertulias, que eran una especie de juntadas sociales que se hacían en las casas. Eran reuniones que se hacían a la noche, y era una costumbre de esa época para ir de casa en casa, ir a distintas reuniones, así donde concurría la gente, las familias de la casa recibían a sus invitados y se hacían bailes, se interpretaba música, se cantaba, y también era un espacio que se aprovechaba para traer novedades, noticias políticas de la época, ¿no? También novedades sociales que pasaban en ese momento, qué sé yo, algún casamiento, algún compromiso, algún amorío. Los chismes, como se dicen hoy en día, bueno, en ese momento también se aprovechaba mucho en las tertulias para generar en ese espacio. Solo, también era una costumbre que en ese momento solo se saludaba a la dueña de casa, al resto no se saludaba, y tampoco estaba mal visto irse sin despedirse de nadie. Eran costumbres de ese momento. Hoy en día no está tan bien visto eso. Uno cuando llega saluda a todo el mundo, y cuando uno se retira de un lugar también se despide, normalmente por educación, pero en ese momento no estaba mal visto. Después estaban también los sectores rurales, los sectores de campo. El día de la siembra, el día que se iba a sembrar, se armaba una fiesta, se inventaba a todos los trabajadores y a la familia de los trabajadores, y se hacía un baile, se hacía una comida, con costumbres bien típicos de la época. En el campo también se hacía mucho asado, o sea, mucha carne asada se comía, ¿no? Era muy común en esos sectores. Y después estaba también lo que se llama las pulperías, que eran como almacenes grandes, donde principalmente se vendían bebidas, y la gente se reunía también para jugar a las cartas, para bailar, para hacer competencia de payadas, que competencia de payadas es como si fueran hoy en día, para que se den una idea, como los challenge de los raps. Bueno, una especie así, pero con música folclórica, que no sé si alguna vez habrán escuchado. Si no, sería interesante que puedan googleen un poco de qué se trata la música folclórica, ¿no? Que era muy típico de los sectores rurales, de los gauchos. Es una costumbre más bien argentina, ¿no? Más regional, no tan española o europea. Y los pulperos, que eran las personas que atendían en las pulperías, bueno, no solo administraban el lugar, sino también a veces servían de prestamistas, se dice, porque hacían como intercambios. O sea, ellos vendían sus bebidas y por ahí les daban como intercambio o cuero o trigo. Era una forma también de comerciar en ese momento. Ahí les estuvimos nombrando un par de lugares. Están los teatros, así hacemos repaso teatro, que está la Ranchería y la Comedia, los cafés como Tortoni, como Pecho de Marco, como La Victoria y como... bueno, no me sale ahora el otro nombre. Después estaba el Paseo de la Alameda, estaban las tertulias, estaban, bueno, en los sectores rurales estaba lo que era la fiesta de la siembra, y estaban también las pulperías y el paseo de toros, que el paseo de toros duró un determinado tiempo. Después el resto de los lugares eran lugares que se frecuentaron a lo largo de mucho tiempo, y, o sea, empezaron a surgir cuando nosotros éramos gobernados por los españoles, y una vez que nos gobernamos, nos independizamos de los españoles, estas costumbres siguieron vigentes por mucho tiempo más. Así que bueno, les invito a que ahora, a partir de todo lo que les estuve contando,
relean la actividad que sigue, que son con unas imágenes, para que puedan relacionar lo que es toda esta información que dijimos y con las imágenes, a ver la imagen de qué entretenimiento o espacio social representa, de todo esto que estuve diciendo. Y obviamente que si pueden buscar más información en internet o el tipo de música que se escuchaba en ese momento, y la verdad que es muy interesante. Y bueno, si bien pasó hace muchísimo tiempo, hay cosas que hoy en día siguen vigentes y hay cosas que se fueron modificando, pero lo importante es también saber que la gente en esa época, a pesar de tener menos recursos, pensar que no existía la tecnología, no existía la televisión, no existía la luz eléctrica, o sea, un montón de cosas que hoy nos facilitan y ayudan muchas veces al entretenimiento, a los juegos o a los espacios de reuniones, en ese momento no existían eso, pero sin embargo no dejaban de divertirse y de entretenerse. Así que bueno, espero que hayan disfrutado toda esta información. Me encanta poder de alguna forma comunicarme con ustedes y hacer un espacio de aula virtual. Sepan que estamos trabajando un montón y los extrañamos muchísimo, 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 no se dan una idea. Así que nada, cualquier cosa que les surja o se les ocurra, o sea, si quieren grabar algo, quieren mostrar algo, todo es bienvenido, porque la verdad que nos pone muy bien, tanto a André como a mí, ponernos en contacto con ustedes. Así que bueno, nada, sigan disfrutando. Cualquier duda que tienen, ya saben, nos pueden escribir por mail, pueden ver los videos en YouTube, lo que necesiten, sugerencias, todo siempre es bienvenido. Y bueno, ya nos estaremos viendo dentro de poco. Adiós.